Hola, vamos a hablar un poco de las transformaciones necesarias en la educación para poder sobrellevar un mundo cambiante. Y lo hemos hablado previamente de las implicaciones que tiene esto a todo nivel. Para ello quiero empezar con la definición que la UNESCO a finales del 2021 eh, puso al público para hablar acerca de cuáles son los objetivos de la educación. Lo voy a leer textualmente. La UNESCO lo plantea de la siguiente manera. El objetivo de la educación debe apuntar a unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y proporcionar el conocimiento, la ciencia y la innovación necesarias para dar forma a futuros sostenibles para todos, anclados en la justicia social, económica y ambiental. Debe reparar las injusticias del pasado mientras nos prepara para los cambios ambientales, tecnológicos y sociales que se avecinan. Y siempre me dejo una pregunta para este premisa, y es qué tan cerca o qué tan lejos nos percibimos de este lineamiento. Y a partir de esto vamos a hablar un poco de por qué se necesitan estas nuevas capacidades. Y lo veníamos diciendo, estamos en un momento en que se demandan nuevas habilidades para afrontar las complejidades que tenemos en este momento o en este momento histórico como tal. Lo hemos dicho, los cambios socioeconómicos, la democratización del conocimiento, la interconexión global, los avances tecnológicos exigen transformaciones y en la educación especialmente lo está promoviendo. Es claro que la educación tiene un poder transformador. ¿Por qué? Porque moldea por un lado las habilidades esenciales que necesitan las personas para prosperar en un mundo que es cambiante. Y esto implica que la educación debe ser dinámica, adaptable y no solo estar enfocada en la productividad o en el trabajo, que es un aspecto importante, pero también hay un aspecto que es, desde el punto de vista pedagógico, es mucho más potente, que es enriquecer el potencial humano en todas sus dimensiones. Veníamos diciendo, la educación es vital para abordar las complejidades modernas, preparando y es la encargada de preparar a los individuos para fomentar habilidades claves en este mundo volátil, amenazante, incierto. Pero hay una meta colectiva que tenemos y que la educación tiene un poder intrínseco para poder alcanzarla, que es unirnos para proporcionar el conocimiento, la innovación, para crear futuros sostenibles y justos. La transformación educativa que estamos viviendo desde hace unos años pone al estudiante en el centro del proceso, cultivando las competencias fundamentales que debe tener, pero también promoviendo un proceso de aprendizaje continuo y personalizado, habilidades de metacognición, la capacidad de aprender a aprender. La manera de llevarlo a cabo se basa en un diálogo que está entre el aprendizaje y la construcción personal del conocimiento por parte del estudiante. Y la labor del docente es la de proporcionar contextos significativos y relevantes, pero también dotar a los estudiantes con habilidades prácticas y valiosas para la vida. Siempre lo hemos dicho, no solo se basa en conocimientos y habilidades, sino también en la capacidad de desarrollar el ser y aspectos socioemocionales fuertes. A partir de eso, y a partir de, llamémoslo, esa necesidad de cambio, han surgido, y ahí de hecho viene el nombre emergente, una serie de pedagogías. Básicamente, cuando lo que vemos son enfoques pedagógicos alternativos, que de alguna manera quieren transformar lo que nosotros consideramos como métodos de aprendizaje tradicionales, comunes, normalizados, pero lo que buscan en realidad estas propuestas es abordar o posicionarse ante la insatisfacción de lo que es la escuela tradicional. Y muchas veces están impulsadas, como dice Carbonell, en el deseo de explorar nuevas formas de enseñar y aprender. La mayoría de estos enfoques alternativos o pedagogías emergentes promueven el enfoque constructivista,
Es decir, pone al estudiante en el centro y fomenta la flexibilidad, la colaboración. Pero esto exige, como lo venimos diciendo desde antes, tanto para el docente como para el estudiante redefinir las actitudes, sus roles, el enfoque hacia el conocimiento, las responsabilidades que tienen frente a él. Es importante destacar que estas pedagogías no solamente introducen nuevos métodos de aprender, sino que la mayoría de veces lo que están haciendo es reinterpretar principios que ya existían desde hace mucho tiempo atrás o corrientes pedagógicas que son bien conocidas. De hecho, la mayoría de estas pedagogías provienen de propuestas que tienen algunas casi un siglo, de autores como Dewey, Montessori o Freinet, pero que en este momento tienen sentido. Antes no lo tenían, antes estábamos en un modelo económico, en un modelo social, en un modelo cultural diferente, pero a partir de todo este cambio que estamos viviendo, ya están cobrando vida y ya tienen relevancia en la educación actual. La mayoría de veces estas pedagogías lo que hacen es adaptar esas pedagogías clásicas, entre comillas, al presente, integrando nuevas metodologías, usando nuevos recursos, tecnologías. Y cuando hablamos de las tecnologías, hablamos de poder aprovechar toda la potencialidad que tienen las TIC de forma comunicativa, de acceso a la información o informacionales, de permitirnos colaborar con otros, de desarrollar procesos creativos y en últimas, de innovar. Cuando hablamos de estas pedagogías emergentes, estamos hablando de una variedad amplia. Incluyen aprendizaje activo, aprendizaje auténtico, colaborativo, basado en problemas, en proyectos, flexible, híbrido. Se menciona el conectivismo, el construccionismo, espacio makers y otros muchos más. Pero en realidad todo lo que implican estas pedagogías emergentes es buscar flexibilizar los procesos educativos y brindar alternativas dentro de estos procesos. Cuando hablamos de estas pedagogías emergentes, en realidad tenemos que referirnos a las didácticas emergentes. Y es importante diferenciar entre lo pedagógico y lo didáctico. De hecho, esta presentación va acompañada de una lectura en donde lo hacen de manera muy clara y es muy importante que lo tengamos y que seamos conscientes de ello. Cuando hablamos de las didácticas emergentes, estamos hablando de una serie de respuestas que tienen que darse en el salón de clase, en la práctica de clase, en la labor del docente para flexibilizar la enseñanza. Esto implica cambios en métodos, en materiales, en uso de herramientas, en contenidos, pero usualmente son cambios profundos, porque es una introducción que de manera deliberada de estos elementos para poder mejorar o para crear ambientes de aprendizaje que reinterpreten los procesos de aprendizaje tradicionales. Muchas veces estos cambios se dan a un nivel sistémico, cuando lo plantean, por ejemplo, nueva escuela, es un cambio sistémico, pero también a nivel institucional, incluso a lo microcurricular, que es en el salón de clase. Por supuesto, tanto la didáctica como la pedagogía tienen que estar alineados. La visión del mundo que se tiene de quién es esa persona que aprende debe estar alineada con las prácticas que se hacen con respecto a lo que estamos enseñando. Y aquí es donde estas didácticas emergentes se basan en evidencias de cómo aprende la gente y por eso es importante entenderlo. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de que se están apoyando enfoques educativos o pedagógicos en donde el estudiante es el centro del proceso, pero también son caracterizados estas didácticas emergentes por la flexibilidad, por el énfasis en la colaboración. Hacen uso de diversas modalidades, de formas comunicativas, de herramientas, de estrategias para poder alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, en esencia, estas didácticas van a exigir, por un lado, la reflexión profunda
de la labor del docente, el rediseño de experiencias de aprendizaje, crear ambientes de aprendizaje que sean efectivos y significativos para los estudiantes, que estén contextualizados con sus realidades. Siempre hablamos de que debemos considerar al estudiante como el centro o el núcleo del proceso educativo. Y esto es crucial y es necesario para poder comprender quién es ese estudiante, qué potencialidades tiene, qué características tiene, entender que es una persona con la capacidad de tomar decisiones y de tener formas de entender cómo funciona el mundo. Cuando nosotros lo pensamos y somos reflexivos frente a este tipo de persona a la que nos comunicamos y con las que establecemos un diálogo para desarrollar los procesos de aprendizaje, estamos hablando de que estamos tomando unas decisiones fundamentales sobre lo que esperamos que los estudiantes aprendan, otorgando prioridad a los saberes y otorgando prioridad a desarrollar los procesos de pensamiento. Lo cognitivo se vuelve importante. Enseñar con profundidad, enseñar para la comprensión, enseñar para que el estudiante sea reflexivo, para que sea capaz de comunicarse con los demás y sea capaz de establecer procesos colaborativos de aprendizaje. Cuando estamos hablando de estas didácticas emergentes, estamos hablando de la capacidad de crear entornos de aprendizaje que fomenten una comprensión auténtica y profunda por parte del estudiante. Y aquí es donde realmente si hablamos de entornos en donde la escuela y el aula está centrado en ellos, en donde se respetan y se tienen en cuenta las diferencias culturales, un ambiente libre de temor al error, espacios orientados al progreso individual, a las tareas que sean apropiadas, estimulantes y contextualizadas. Esto no es una tarea sencilla, porque requiere, como lo he venido diciendo, una reflexión constante por parte de los docentes, una sólida claridad de lo que estoy enseñando, de los conceptos, de lo que debe ser fundamental enseñar, establecer prioridades. Siempre hay una frase que para mí es importante que dice, enseñamos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Y eso tiene que ser cambiado. Y también es un compromiso de los directivos de la institución educativa para adaptar estas prácticas pedagógicas a los paradigmas educativos que estamos viviendo y a entender un entorno que es complejo y que es muy cambiante y que no tenemos claridad de hacia dónde va ni quiénes son. Los estudiantes de hoy en día, los que estamos enseñando, van a trabajar y van a vivir una sociedad que somos incapaces de imaginar. Entonces, es importante flexibilizar las didácticas y evitar recetas y metodologías. Cuando hablamos de flexibilizar las didácticas y evitar la adopción de manera crítica, manera sin reflexión de recetas y metodologías preestablecidas, estamos haciendo nuestra labor docente de manera adecuada. Hay dos enfoques en las pedagogías emergentes. Hay un enfoque de pedagogía emergentes que lo que hacen es revitalizar esas teorías educativas ya consolidadas. Estamos hablando del constructivismo, el construccionismo, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, y aplicarlos de una manera innovadora en contextos específicos. Y funciona muy bien. Y hay otra visión que es de generar concepciones educativas que sean originales y que se fundamenten en metodologías y teorías existentes, por ejemplo el conectivismo, los espacio makers y otro tipo o para desarrollar procesos creativos. Lo que sí tienen en común es que estas propuestas van más allá del uso superficial de tecnologías, de metodologías, de recetas específicas. Lo que nos llevan es a los docentes a reflexionar de manera profunda, basada en lo que la práctica docente le exige y las necesidades individuales de los estudiantes. Es claro que hay unas tendencias que se enfocan específicamente en una teoría, una metodología, pero realmente la riqueza que tienen las pedagogías emergentes es más la visión crítica e integral de esas teorías educativas, de quién es esa persona a la que estamos enseñando y la capacidad que tienen esas pedagogías de adaptarlas de maneras creativas a necesidades específicas.
Cuando se hace eso, transforma la enseñanza, pero también cultiva o mejora la reflexión que tenemos los educadores y la capacidad que se tiene de conectar la teoría con la práctica docente. Y aquí es un punto importantísimo, porque de alguna manera lo que se puede hacer es aprovechar esa flexibilidad que la mayoría de las estrategias didácticas que están asociadas a esas pedagogías emergentes eh, posibilita la capacidad que tienen los educadores de tener diferentes enfoques educativos y que de alguna manera tienen la capacidad de enfrentarse a los desafíos actuales. Y aquí es donde realmente radica la importancia de lo emergente, no solo en lo interesante, lo coherente que suena, sino la posibilidad de aplicarlo cuando el contexto, las necesidades de nuestros estudiantes realmente lo requieran. Y es importante entonces hablar de, y estamos en un momento más crítico aún, el docente en la época o en la era de la inteligencia artificial. Es claro, y lo venimos hablando, que la inteligencia artificial está transformando el mundo, porque tiene unas capacidades de procesar y analizar información y de poder construir conceptos, contenidos con un nivel muy importante de fiabilidad algunas veces o de validez frente a lo que está hablando o de una estructura suficientemente bien definida para que suene que es muy coherente, concreto y real. Pero eso está planteando un desafío en los educadores. Y a mí me gusta verlo desde la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom tiene una serie de niveles que debemos alcanzar con los estudiantes y a medida que el nivel es mucho más alto en la pirámide, se va alcanzando pensamientos de orden superior. Pero en la base hay unos elementos que tienen que ver como el recordar, el comprender y el aplicar. Y aquí es donde se destaca lo urgente de que los docentes enfoquen su enseñanza y sus procesos de enseñanza a mejorar las habilidades de nivel superior. Y cuando hablamos de nivel superior estamos hablando del análisis, la síntesis y la evaluación. Es decir, las máquinas, los algoritmos son buenísimos en la acción de recordar, por supuesto, de comprender, que implica categorizar y analizar información, de aplicar, de convertir. Nosotros le pedimos a ChatGPT que me haga un resumen, uh, una categorización de información y lo hace de una manera muy adecuada. Pero cuando vamos a los niveles superiores que ya implican creatividad, que implican basar la experiencia que tienen las personas sobre algo en específico, cuando implica evaluar información a partir de criterios que van más allá de procesos de conocimiento, sino que implica un acercamiento cultural o social o emocional frente a lo que estoy evaluando, las máquinas no lo hacen tan bien. Y aquí hay una diferencia enorme. Entonces, en lugar de limitarse a transmitir conocimientos, los docentes deben concentrarse en desarrollar habilidades que le permitan a los estudiantes aplicar su conocimiento en situaciones concretas, desarrollar competencias y competencias que son necesarias para este momento, para este mundo que viene o para el futuro próximo. Son habilidades o competencias que incluyen la capacidad de colaborar en equipo, resolver problemas, liberar la creatividad, elementos metacognitivos, el aprender a aprender, el comunicarse adecuadamente, el expresar las ideas. Estos son habilidades necesarias. Y eso conlleva que los docentes diseñen experiencias de aprendizaje que promuevan la colaboración, estimulen el pensamiento crítico y permitan a los estudiantes ser creativos. ChatGPT va a ser un ensayo, una reflexión, incluso de maneras muy adecuadas y son muy difíciles de distinguir cuándo lo hizo o no. Usualmente lo distinguimos porque lo escriben súper bien
y eso es una diferencia y una realidad a la que nos enfrentamos. Pero de nada sirve unas tareas que sean de recordar, que sean de memoria, que sean basadas en conocimientos y en la exposición de conocimientos puntuales. Necesitamos desarrollar habilidades, necesitamos desarrollar tareas que permitan desarrollar esas habilidades. Necesitamos entender cómo funciona la inteligencia artificial. Necesitamos enfocarnos en inculcar y desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Necesitamos que ellos desarrollen capacidades de aprendizaje autónomo, porque el aprender a aprender va a ser una habilidad que va a ser fundamental y necesaria para poder sobrevivir en este momento y en el futuro. Y entonces, todo esto es lo que se necesita por parte del docente, pero por parte del estudiante, ¿cuáles son esos cambios? En la era de la inteligencia artificial, en el momento que vivimos, el rol del estudiante está experimentando una transformación muy fuerte. Porque la educación ya no se trata solamente de recibir información y conocimiento de manera pasiva. En este momento es fundamental que el estudiante asuma un papel activo y participativo en la construcción del conocimiento. Estamos hablando de que exige una colaboración entre compañeros, entre el estudiante y el profesor, en donde existe una intención enriquecedora para poder llevar a cabo esos procesos de aprendizaje. Es decir, cuando hablamos de estas colaboraciones, estamos hablando de la capacidad que se tiene de en un proceso dialógico entre el docente, el estudiante y el estudiante con sus pares, es decir, con sus compañeros, para desarrollar y enriquecer, por un lado, el aprendizaje, pero también el desarrollo de habilidades esenciales que hemos venido hablando todo el tiempo. Trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de síntesis, capacidad de evaluar información, etc. La educación moderna debe orientarse hacia desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. Y cada vez se convierte en un aspecto más importante el pensamiento crítico, porque tanto docentes como estudiantes, especialmente los estudiantes, deben cuestionar, analizar y evaluar información de una forma crítica. En un mundo que está inundado de datos, la capacidad de discernir cuál es la información relevante, cuál no, cuándo y cómo aplicarla de una manera que se convierta significativa, se va convirtiendo en una habilidad que es absolutamente necesaria. La inteligencia artificial puede proporcionar información, puede ser muy buena ayudándole al estudiante a mejorar sus procesos, a corregir, a organizarse, pero el pensamiento creativo y la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos diversos es lo que realmente hace que sea una contribución, que sea un aporte del estudiante hacia el proceso de aprendizaje. La tecnología y sobre todo la inteligencia artificial está redefiniendo lo que es el trabajo y el acceso a la información, la capacidad que tenemos de andar con un computador en la mano, de acceder a Internet desde cualquier momento, está y exige preparar a los estudiantes para que sean capaces de aprender de manera independiente, de adaptarse a las circunstancias y también de adquirir habilidades para identificar cuáles son sus propias necesidades de aprendizaje, la capacidad de buscar fuentes confiables, de establecer estrategias de autoaprendizaje. Y esto es un desafío, porque no es sencillo, pero es una meta en la que debemos siempre tener y un objetivo que debemos tener siempre en mente. En este momento y dentro de este paradigma nuevo educativo, lo disciplinario se está desdibujando y ya la educación no solamente está limitada a materias o asignaturas específicas, sino, y se está viendo, y de hecho lo institucional lo está viendo, abarca áreas que son mucho más interdisciplinarias o multidisciplinarias, porque los problemas del mundo real son multifacéticos, son complejos,
son bastante sincréticos, llamémoslo así, y requiere una comprensión integral más allá de entender un área específica. Los estudiantes tienen que ser capaces de ver qué conexiones hay entre diferentes campos, aprovechar toda esa base de fundamentos que son necesarias para poder encontrar soluciones a problemas diversos. Y esto implica innovar por parte de ellos. Esta mentalidad de la interdisciplinariedad no solo enriquece el aprendizaje, sino que también está reflejando el mundo en que vivimos. Es un mundo interconectado, es un mundo en donde los problemas no solo están basados en un elemento, sino que tiene una característica sistémica. Si somos capaces de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la reflexión y otros elementos que van más allá del conocimiento y que tiene que ver mucho con lo cognitivo, y sobre todo la metacognición, estamos permitiendo y estamos creando personas que son aptas para vivir en un futuro muy complejo. Y muchas gracias.